les bendiga, sean bienvenidos a Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más llegar hasta tu hogar, hasta tu teléfono móvil, hasta tu televisor. Y damos gracias a Dios por este medio que nos permite hacerlo. De una semana más ha pasado y vamos a continuar con la serie Nuestra Batalla. Damos gracias a Dios porque nos ha dado las herramientas para vencer al maligno, para vencer al enemigo. Conocemos cada una de ellas, conocemos al enemigo a detalle, sabemos que él es el tentador, viene a robar, a matar, a destruir. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no va a parar, escúchame, no va a parar en ningún momento. Él está trabajando con sus secuaces, todos esos espíritus, todas esas potestades que andan buscando cómo eres tú. Te andan inspeccionando, es el servicio secreto del enemigo. Ellos son los soldados rasos, son los que llevan el mensaje. Y ellos son los que avisan al enemigo cómo atacarte. Y solamente ahora que los conocimos, sabemos cómo operan, cómo podemos vencerlos inclusive con la armadura de Dios. Y damos gracias a Dios que nos podemos vestir con esa armadura y podemos ir a ella, equiparnos con cada aditamento que de ella. Y cada uno tiene un significado y lo vimos la semana pasada, cómo es cada uno de ellos. Voy a ahondar un poquito más, solo un poquito en ellos. Vamos a repasarlos y luego vamos a seguir con otra arma de la luz. Y yo creo que es el arma más poderosa que el Señor nos ha dado. Y vamos a ir a ella, más al rato la vamos a ver. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y la razón por la cual te pido que inclines tu rostro y cierres tus ojos es para que todo lo que está a tu alrededor no lo veas. Simplemente te enfoques en el Señor, que tu espíritu se conecte con el Señor. Padre, damos gracias por un día más, Señor, un día más de vida que nos has dado, Señor. Agradecidos, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Señor, que esta palabra, Padre, sea de refrigerio, sea una palabra, Señor, que quite la sed y que nunca más podamos tener sed, Señor. Gracias, mi Dios, porque esta palabra, Señor, es viva, eficaz, Señor, porque es tu palabra, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el conducto por medio de mí, Señor, que le hable, Señor. Damos gracias, Señor, por esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Vamos de nuevo a Efesios 6:13 y veamos lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de la armadura. Esta armadura que nosotros tenemos que vestirnos y andar en ella. Y velad. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. De nuevo, tenemos que estar firmes en todo momento, porque el enemigo va a volver a atacar. No dice, después de haber acabado todo, relájate, sino estar firme. Tienes que estar firme en todo momento. Recuerda, 24 horas del día, 7 días de la semana, los 365 días del año, toda tu vida el enemigo va a tratar de atacarte. No va a parar. Recuerda que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino es espiritual. Peleando contra esas potestades, contra el enemigo que siempre está acechando. Dice, estad pues firmes, nos vuelve a decir Pablo, nos vuelve a decir que estemos firmes, que estemos nosotros ceñidos nuestros lomos. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Él es la verdad. Recuerda que Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida. Entonces nosotros nos ceñimos, ese cinturón de la verdad. Tú caminas con Cristo Jesús, con ella. Dice, vestidos con la coraza de justicia. Nosotros nos ponemos esa coraza. Somos justos, hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús. Que nos pongamos, dice, y el calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros tenemos que caminar en este mundo.
Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios está con nosotros. Entonces nosotros vamos caminando con Cristo Jesús de la mano. Él va enfrente de nosotros porque Él es nuestra justicia. Después, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo atacando constantemente. En cuanto Él vea que tú bajas tu escudo, Él te va a lanzar. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque por medio de Pablo, Él nos dejó esto establecido. Y como decíamos al principio, el cinturón de la verdad. Nosotros tenemos que, por medio de este cinturón, caminar en verdad, porque Cristo es verdad y nosotros estamos con Cristo. Juan 8:31 Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Damos gracias a Dios porque Jesús viene y nos dice, yo soy el camino y la verdad. Y si creemos en Cristo Jesús, conoceremos la verdad. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, conocemos la verdad. Y esa verdad, esa palabra, Cristo Jesús, nos hace libres. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nosotros tenemos que practicar esta verdad. Tenemos que ir y llevar esta palabra en nuestro corazón, a donde quiera que nosotros vayamos. Tenemos la coraza de justicia. Simboliza que nosotros somos justificados en Cristo. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y tenemos que traer esa espada, ¿verdad? Ese cinturón cuida la espada de la palabra de Dios. Tú no puedes hablar verdad si Cristo Jesús no ha entrado a tu corazón. Tú no puedes andar en la verdad y no puedes decir verdad. Isaías 58:8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. Yo voy a hacer una pauta aquí. Por lo regular, cuando tú te pones esa coraza, ¿verdad? Todos los aditamentos que vemos de la armadura son para defender tu parte frontal. Pero ¿qué pasa con tu retaguardia? ¿Qué pasa con tu espalda, donde tú no estás viendo qué está pasando? Dios está cuidando tu espalda. Isaías 58. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. Cristo Jesús va delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Él te va a guardar tu camino. Recuerda, Él está en todos lados, pero Él va contigo. Mientras tú vayas por la senda de justicia, Él va a estar contigo. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Dice, porque yo, Jehová, estoy contigo a donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Entonces nosotros vamos caminando juntamente con Jesús. Recuerda, Él es el blanco de perfección. Él es el maestro. Nosotros tenemos que seguir ese maestro. Y luego nos ponemos ese calzado del Evangelio de la paz. Y la palabra Evangelio, traducida del griego, significa o es Evangelion, y que significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces tú llevas la palabra de Dios, esas buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio. Entonces tú llevas la paz. Recuerda que Cristo es paz. Y debemos estar listos en todo momento para compartir la palabra. Donde quiera que tú vayas, tú tienes que estar listo, tienes que estar firme para compartir la palabra de Dios. No puedes estar quieto. No puedes estar ahí nomás esperando a ver el momento en el cual... Recuerda que tenemos que estar en tiempo y fuera de tiempo. Hay momentos en los cuales alguien se te va a acercar y si tú no estás listo,
Vas a perder la oportunidad de darle el plan de salvación, de hablarle de Cristo Jesús. Recuerda que Cristo Jesús vino a traernos las buenas nuevas del reino de Dios. Él nos explicó cómo es el reino de Dios, Él nos detalló, Él nos vino a decir cómo era. Y nosotros tenemos que hablar de la paz que es Cristo Jesús. A través de Él, exponerles el reino de Dios y hablarles de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros somos cristianos victoriosos cada vez que nosotros testificamos de Cristo, que nosotros llevamos el Evangelio. Nosotros somos esos hijos de Dios victoriosos. Vamos de triunfo en triunfo cada vez que nosotros hablamos y predicamos la palabra de Dios. El Señor nos lo estableció, que prediquemos. Tenemos que salir y llevar la palabra de Dios. Llevar que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él dio su vida, derramó su sangre, la última gota de su sangre fue derramada ahí. Y vemos que cada vez que nosotros llevamos la palabra de Dios, hace referencia a que nuestros pies se hacen hermosos. Somos hermosos cuando nosotros salimos. Lo vemos en Isaías 52:7 y en Romanos 10:15. Y recuerda que también nosotros somos embajadores de Cristo. Por medio de Él nos dio esa autoridad para nosotros ir y llevar la palabra de Dios. Y luego lo mejor de todo es que somos llamados hijos de Dios. Eso es lo mejor de todo. Ahí en 2 Corintios 5:18 lo vemos. Y nosotros tenemos que salir. No te quedes en casa. No te quedes nomás escuchando cuando vas a la iglesia. No solamente te quedes a escuchar, es bueno escuchar. La palabra de Dios nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué vas a hacer después? Ya que aprendiste algo nuevo, ya que escudriñaste la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir o te vas a quedar ahí? ¿Vas a discipular a alguien? ¿Le vas a enseñar a tus hijos? ¿Le vas a enseñar a tu esposa? ¿Le vas a enseñar a tu esposo lo que aprendiste? Todo lo que aprendiste, la revelación que el Señor te mostró, ¿qué vas a hacer con esa revelación? Tienes que soltarla. Luego tenemos el escudo de la fe en el versículo 16. ¿Y qué es la fe? ¿Te has preguntado qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros podemos ver que el Señor nos ha mandado a esperar. Esa es la fe. Tú tienes que esperar y confiar que el Señor te va a dar la victoria. Tú tienes que estar esperando ello. Y el versículo 2 nos dice que por ella, por medio de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, y nos da un listado enorme de aquellos héroes de la fe. Es una galería de personas que por su fe alcanzaron la justicia. Y la fe griega, ¿verdad? La fe traducida en griego significa pistis. Pistis viene y nos dice que es una firme persuasión. Eso es lo que significa fe. O sea, tú estás confiando plenamente. Tienes una certeza, es una convicción, es algo que ya se atesoró en tu corazón. Es lo que tú crees y nadie te va a romper. Nadie va a romper, nadie va a quebrantar esa promesa que Dios tiene para ti. Es algo que tú ya tienes arraigado y tú puedes ver que Dios empieza a orar y empieza a orar, aunque no lo veas. Tú sabes que en algún momento eso va a llegar. Tú nomás tienes que estar esperando. Como te digo, esperar. No hay otra manera. Entonces, la fe es el arma defensiva que nosotros tenemos, que nos protege de los dardos del enemigo que Él está lanzando de fuego, que puede ser el miedo, puede ser la duda, puede ser hasta baja autoestima que empiece a llegar a tu vida, desconfianza de las cosas, que llegue el desánimo a tu vida, que llegue la culpa. Recuerda que Él viene a culparte, que Él viene a tentarte, que Él viene a mentirte, a robarte, a destruirte. Pero tenemos ese escudo de la fe. Y por medio de Cristo Jesús, nuestra fe va creciendo y se levanta, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un escudo bien listo, siempre firme. Porque en cuanto lo bajemos, el enemigo va a llegar y te va a querer atacar. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar firmes
pacientes en la fe, que es Cristo Jesús, que es el sacrificio que Dios hizo, o el Hijo hizo por nosotros, ¿verdad? Dios lo envió a este mundo y estuvo en este mundo. Y por medio de ello fue el sacrificio. Recuerda que fue el cordero inmolado, sin mancha alguna. Tenemos el yelmo de la salvación. Y recuerda que el enemigo va a querer atacar tu mente, constantemente va a querer atacarla. Y nosotros nos ponemos ese yelmo. ¿Por qué? Porque por medio de ese yelmo de la salvación, que es Cristo Jesús, el enemigo no puede atacarnos. Va a deshacerte si tú no te pones ese yelmo. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, Él va a llegar y te va a deshacer. Pero una vez que tú tienes el yelmo, no te puede atacar. Y Pablo nos dice que Él teme por cada uno de nosotros, como tentó a Eva, que Él venga y nos tiente y de igual manera. Por lo tanto, tenemos que nosotros ponernos ese yelmo. Y nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y llenarnos de ella. Por eso Dios nos dio este intelecto, nos dio esta mente, esta alma, la cual se llena y aprende y puede discernir las cosas por medio del Espíritu Santo. Y nosotros, a lo que nos corresponde, tenemos que estudiar la palabra de Dios día y noche, ¿verdad? Dice que la guardemos en nuestro corazón y que andemos con ella. Entonces tenemos que nosotros estar yendo constantemente a la palabra de Dios y quitar todo eso que se ha construido incorrectamente, por medio de ella poder derribarla y poder nosotros reedificar. Cada vez que nosotros vamos a ella, encontramos cosas nuevas. Es la misma palabra. Tiene más de 2000 años esta palabra. Pero cuando nosotros vamos a ella, encontramos algo diferente. Porque nuestro entendimiento se va renovando y nosotros vamos aprendiendo. Y luego nos da esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el arma ofensiva que nosotros tenemos. Con ella vamos a nosotros poder contrarrestar al enemigo, hablarle palabra al enemigo para que él huya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y la palabra filos aquí es lenguas en griego. Entonces es la unión de la palabra de Dios con tu palabra. Cada vez que tú hablas palabra de Dios, esta es la espada que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que penetra, pero cuando tú la hablas, recuerda que tu boca, la vida y la muerte están en poder de tu boca. Cuando tú hablas palabra de Dios, tú estás edificando. Te edificas cuando tú empiezas a ir a ella. Es filosa, es penetrante, es cortante y discierne los pensamientos y las intenciones. En un sentido, si tú empiezas a unificar todo esto de la armadura, si tú empiezas a formar la armadura, ¿cómo es la armadura? Vamos a ver que encontramos que es la figura de Jesucristo. Podemos ver en ella cómo se está formando Cristo de esta armadura. Porque Cristo es la verdad. Lo vimos al principio. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Y luego después vemos que Él es nuestra justicia. Esta es la coraza de justicia. Él es nuestra justicia. Dice, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros somos justificados. Vamos en justicia. También es nuestra paz. Y lo vemos en el calzado, ¿verdad? Dice, porque Él es nuestra paz. Efesios 2:14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces Él es nuestra paz. Y nosotros tenemos paz en Cristo Jesús. Cada vez que Cristo llegaba con sus discípulos, era shalom, paz. Y cuando Él se fue, mi paz les dejo, mi paz les doy. Él es nuestra paz. Y luego nos deja el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que viene y nos trae paz, nos trae todo lo que necesitamos. Él viene y nos habla.
Y luego Él es nuestra fe. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y damos gracias a Dios porque por medio de Cristo Jesús obtenemos la fe. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la única manera que puedes tú agradar a Dios es aceptando el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. Recibiéndolo en tu corazón es la única manera que tú vas a poder obtener la fe y puedas tener acceso a hablar con el Padre por medio del Hijo. Él es nuestra salvación. Lucas 2:30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Él es nuestra salvación. Él nos salvó. Él nos redimió de pecado. Gracias a Él nosotros somos justificados. Él es la palabra de Dios. Él es nuestra espada. Juan 1. En el principio era Él el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es verdad, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados de sangre, sino de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y damos gracias a Dios. Él es verdad. Él viene y nos da la palabra y nos llena. La única persona en este mundo que ha pisado este mundo, que ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro personaje, no hay otra persona, no hay ningún héroe de ficción que inclusive se haya atrevido a decir estas palabras. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y damos gracias a Dios. Y esto significa que cuando nosotros confesamos a Cristo, toda la armadura viene a nosotros. Y nosotros nos podemos vestir con ella. No vas a poderte poner esta armadura si tú no aceptas el sacrificio de Cristo Jesús. Y lo recibes como tu único Salvador personal. No hay manera. Pablo nos dice en Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Nosotros tenemos que estar preparados porque tenemos que obrar. Y para esto es la armadura de Dios, para desechar las artimañas del enemigo, para nosotros vencer las obras de las tinieblas. No, de nada te sirve la armadura si nomás vas a estar ahí sentado sin usarla. Tenemos que salir y acabar con el enemigo. Créeme que es un enemigo formidable. Te conoce desde tu nacimiento. Él sabe lo que tú haces, lo que te gusta, todos tus vicios, todas tus mañas, todo lo que tú escondes en lo más oculto de tu corazón. Él lo conoce, porque te ha visto, ha mandado una gente que está vigilándote desde tu nacimiento.
¿Para qué? Para usarte. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el enemigo ya no puede acercarse. Tú tienes la armadura y te vistes con ella. Y con ella puedes aventar al enemigo, mandarlo fuera, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Dice, y andemos como de día. Una vez que nos vistamos con las armas de la luz, vamos a andar de día y no de noche. O sea que vamos a estar honestamente, dice, no en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Fíjate cómo nos dice Pablo, cómo nos está hablando Pablo, que tenemos que andar en luz. Porque nosotros somos luz, nosotros somos la luz del mundo. Porque Cristo es luz, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por lo tanto, nosotros somos luz. Vosotros sois luz, dice la palabra de Dios, porque somos hijos de luz. Entonces tenemos que, número 1, vestirnos con la armadura de la luz. Número 2, desechar las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque donde hay luz no hay tinieblas. Entonces cuando tú vas como lumbrera a tus pies y vas caminando y llevas esa luz, el enemigo no puede estar donde hay luz. Tenemos que ser conscientes de eso, prepararnos y vestirnos completamente del Señor Jesucristo, de justicia, de verdad, de amor, de los dones del Espíritu. Nosotros tenemos que estar ahí, del fruto del Espíritu, perdón. Nosotros tenemos que estar vestidos de ellos y darlos y no ceder a los deseos de la carne. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, el versículo 14. Tenemos que estar nosotros listos, no importa lo que tú hagas, vístete de la armadura de Dios cada vez que sales, cada día prepárate, preséntate al Señor. Nunca salgas de tu casa sin bendecir a tus hijos, sin bendecir a tu esposa, sin bendecir tu camino, lo que vas a hacer el día de hoy. Preséntate al Señor y créeme que todo te va a ir bien. Porque tú se lo has entregado, es lo primero que tú haces en el día, tú se lo entregas al Señor. Y el enemigo va a querer atacarte, pero tú ya te presentaste al Señor. Y va a querer venir y atacarte y hacer cosas. Preséntate al Señor todas las mañanas y todo te saldrá bien. Camina la senda de justicia y todo te saldrá bien. Va a haber días malos, claro que sí. Vamos a padecer aflicción, pero el Señor juntamente con la aflicción nos da la salida. Ser pacientes, tener la fe. Y luego el apóstol Pablo nos da algo tan especial después que nosotros tomamos las armas de la luz, después que nosotros traemos la armadura de Dios, nos dice que la oración es algo tan poderoso que todo soldado cristiano debe tener y vestir y traer junto con ella. Este es el arma que el Señor nos ha dado a nosotros para contrarrestar las tinieblas. Tienes la palabra de Dios. Y cuando tú oras, y cuando tú vas y te presentas al Señor, tú empiezas la batalla. Esa energía la cual traspasa en lo espiritual, trasciende en lo espiritual. Tú sabes que es la única manera que tú puedes orar por una persona, presentarte a Dios, hablar con Dios. Que la oración simplemente significa pedirle a Dios, agradecerle a Dios, orar por alguien que esté en necesidad y tú vas junto con ello. Dice Efesios 6:18. Esto es después de la armadura. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador de cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo nos está pidiendo que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y luego que oremos por él,
para que Él pueda ser usado por Él, ¿verdad? Por el Espíritu, para que Él pueda ser usado por el Espíritu. Entonces yo te pido que ores por mí, que ores por mi familia. ¿Para qué? Para que yo pueda ser usado por el Espíritu. Agradezco tus oraciones. Yo sé que estás orando por mí. Sé que has orado por mí y te lo agradezco. Que has orado por mi familia y mi familia te lo agradece. Es importante que oremos los unos por los otros y conozcamos las necesidades que tenemos cada uno. ¿Qué tan importante es la oración? ¿Qué tan importante es la intercesión? ¿Qué tan importante es que tú hagas oración en todo momento? Te voy a llevar rápidamente al Éxodo, en el capítulo 17, y vemos al ejército de Amalek, los amalecitas tratando de pelear con el ejército de Israel. Y vemos que Moisés le dice a Josué, ve y pelea, y yo voy a llevar mi vara, y con mi vara, el cayado, lo que él traía. Vemos la historia que cada vez que Moisés levantaba su vara en oración, el ejército de Israel empezaba a dominar. Y cuando Moisés se cansaba, bajaba la vara y empezaba a ser dominado el ejército de Israel. Y así estaba en una lucha constante. Y vemos que sus siervos le pusieron unas piedras, le sostuvieron sus brazos. Y por medio de ello, por medio de la intercesión, por medio de la oración, el ejército de Israel triunfó. La oración nos da la victoria. En medio de lo que tú estés sufriendo, en medio de la aflicción, la oración es la clase o la clave para poder salir victorioso. Pablo nos dice que con ella podemos derrotar a Satanás. Dice, orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Tenemos que estar nosotros siempre orando. No sé si te ha pasado que alguna vez o en algún momento tú estás caminando y sientes la necesidad de orar por alguien y tú simplemente oras. Y eso te lo puso el Señor. El Espíritu Santo habla a tu vida y tú tienes que interceder por alguien. Tú no sabes cuántas veces tú has librado a alguien de la muerte o de algún accidente por orar por esa persona o por esa familia que va a salir de viaje. Orar sin cesar, en todo momento. Nosotros debemos estar en comunión constante con el Señor. Nosotros vamos a la presencia de Dios cada vez que oramos. Y cuando un cristiano ora, déjame decirte algo que sucede. Los dardos del enemigo empiezan a desvanecerse, los empiezas a apagar. Ni siquiera llegan a tu vida porque tú estás en una constante comunión con el Señor. Esos dardos que el enemigo lanza, aunque vea un espacio, pero cuando tú te levantas en oración y ruego, esos dardos ni siquiera llegan a pegar tu escudo. El enemigo no se puede acercar. ¿Por qué? Porque tú eres un cristiano fuerte. Tu espíritu está fuerte, tu carne es débil. Espíritu fuerte igual a carne débil. Eso es lo que tenemos que entender, que nosotros tenemos que hacer eso. Y tenemos que orar y derrotar al enemigo por medio de la oración. Tenemos que hacer tantas cosas. Tenemos que nosotros que orar en todo tiempo, en súplica, en intercesión, en gratitud al Señor. Hay tantas cosas por las cuales le podemos orar a Dios. Y por lo regular oramos nada más para pedir, que está bien. Pero el Señor ya conoce también los deseos de tu corazón. Y también la palabra de Dios nos dice que pedimos y pedimos mal. ¿Y cómo puedes tú saber cómo pedir bien? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué tienes que hacer tú para pedir bien? Ahorita lo vamos a ver en un momento. Pero mientras, por ejemplo, tú estás pasando por una aflicción, déjame decirte la clave para salir de esa aflicción. Ya lo vimos. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando hubo él orado por sus enemigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y damos gracias a Dios porque
podemos ver el ejemplo que hasta que tú no ores por la aflicción, por tus enemigos, por el que está causando tu aflicción, el Señor no te va a dar la victoria. Tenemos que entender que la aflicción va a estar en todo momento, o va a estar, porque el Señor nos la va a poner para pulirnos como al fuego, y nos va a pulir, y nos va a dar la salida, y nos está dando la salida que hasta que oremos, el Señor nos quita la aflicción. Bienaventurado eres cuando tú oras en medio de la aflicción. Cuando vas a la palabra de Dios en medio de la aflicción, eres bienaventurado. Y lo mejor de todo es que el Señor nos quita la aflicción. Pero no sabemos cuánto tiempo puede durar. No sabemos cuánto pasó. Pero en medio de esa aflicción tenemos que ser pacientes. Tenemos que esperar y alabar al Señor. Entonces la pregunta que te hice anteriormente, cuando tú oras y pides mal, dice la palabra, porque no se nos da lo que pedimos porque pedimos mal, ¿cómo puedes pedir bien? ¿Cómo puedes tú pedirle al Señor la manera correcta? Tenemos que nosotros pedir a través del Hijo y el Espíritu. Nosotros tenemos que pedirle de esa manera. Romanos 8, 26, 27 nos dice que de igual manera en el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y el único que puede escudriñar tu corazón es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo sabe cuál es la intención de tu corazón, o sea, de tu espíritu. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces cuando tu espíritu se conecta con el Señor, ese es el momento en el cual estás pidiendo bien. No hay otra manera. Porque tu intelecto va a pedir lo que necesita, lo que la carne necesita, lo que tu necesidad necesita. En ese momento es lo que tú estás pidiendo, pero no es lo que Dios quiere para tu vida. Lo que Dios quiere para tu vida es lo que está en tu corazón. En todo momento Dios ve tu corazón. Y de esa manera tu corazón, el Espíritu se conecta y pides bien. Y damos gracias a Dios porque nos lo revela de esa manera, que por medio de tu espíritu pides de la manera correcta. Por eso te tienes que postrar todos los días al Señor y postrarte de Él, arrodillarte si es necesario. ¿Para qué? Para que tu espíritu esté conectado con el Señor por medio del Espíritu Santo. Es la única manera que vas a pedir la voluntad que Dios quiere para ti. Amén. Damos gracias a Dios. Yo solamente quiero agradecerle al Señor. Me falta aún muchísimo por terminar. Vamos a continuar. Déjame terminar aquí. Mejor voy a terminar esta parte. Y tenemos que estar velando constantemente. Tenemos que estar atentos. Eso es lo que significa velar. Estar atentos. Y esta frase ocurre varias veces en la palabra de Dios. Tenemos que estar velando para conocer los secretos que Dios tiene para nosotros y poder vencer al enemigo. Marcos 13:33 dice, mirad, velad y orad. Entonces nosotros vemos la necesidad, estamos atentos ante la necesidad y empezamos a orar. Dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y luego después vemos en Marcos 14:38, velad y orad de nuevo. Para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si tu carne es fuerte, tu espíritu es débil. Vemos lo contrario de lo que te decía anteriormente. Espíritu fuerte, carne débil. Y aquí vemos que si tú no estás listo, si tu carne está fuerte, tu espíritu no va a poder pedir de la manera correcta. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Y quiénes somos los santos? Somos todos los hijos de Dios. Cuando tú te pones de hombro a hombro, como dice Santiago,
en oración y ruego. Tú estás velando. Que nos confesemos, dice también, que nos confesemos las cosas para orar los unos por los otros. Tenemos que perseverar en oración en todo momento. Vemos como los apóstoles perseveraban. Esa palabra también, perseverar significa pegarse a algo, no soltarlo, no dejarlo. Tú estás perseverando firme, no te mueves, nada te va a mover, tú estás orando. Y cuando los apóstoles en los hechos, en el Pentecostés, dice que estaban perseverando unánimes en oración y ruego, y el Espíritu Santo llegó a sus vidas. Si tú no oras, si tú no tienes comunión con el Señor, el Espíritu Santo está ahí, pero no te va a usar de la manera que te tiene que usar, para que tú pidas de la manera correcta. Hechos 2:42 dice, y perseveraban de nuevo en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Perseverar, apegarte, quedarte pegado como chicle, ¿verdad? En el pelo, que no se quita, que es difícil de quitar, que no te sueltas. Tenemos que perseverar en la oración, estar siempre orando. Jesús nos dice, recuerda que la oración es el arma más poderosa que tenemos. ¿Por qué? Porque tú usas la palabra de Dios por medio de tu oración. Y tiene el poder de cambiar la historia, tiene el poder de cambiar la familia, tiene el poder de cambiar tu trabajo. Incluso puede cambiar el corazón de Dios. Lo vemos con Abraham y Lot, Sodoma y Gomorra. Él intercedió por su sobrino y cambió la decisión de Dios porque iba a aniquilar a todos. La oración tiene ese poder porque nosotros somos embajadores del cielo. Nosotros estamos aquí y nuestra oración puede mucho. La oración del justo puede mucho. Nuestra oración, orar sin cesar en todo momento. Jesús nos dice, mas tú, en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. Tenemos que orar por nuestra familia, como te decía anteriormente, por tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo, por todo lo que tú hagas. Y si tú no sabes orar, usa la palabra de Dios. Entra a ella y llénate de esa palabra y tú vas a poder hablar lo que tú necesitas. Te voy a dar un ejemplo, 2 ejemplos. Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y puedes usar ese ejemplo. Señor, yo te quiero servir con todo mi corazón. Dime qué tengo que hacer. Abre mi corazón. Dime, háblame, porque yo quiero que mi casa te sirva, mi familia te sirva. Puedes decir, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lléname de esa fortaleza, Señor Jesús. Y empiezas de ahí. Tú puedes hablar palabra de Dios. Solamente quiero invitarte a que ores sin cesar, para que tú tengas ese brillo en tu corazón y tú vayas y prediques la palabra de Dios. Preséntate al Señor. Tú tienes ya la clave para pedir bien. Dios te bendiga.